Bienvenidos a Memorias de Soberanía. Hoy tenemos a dos invitados de lujo que nos llevarán a recorrer algunos hitos de esta gran historia. Conozcamos sus biografías. Adolfo Ahumada. Hijo de trabajadores, Adolfo Ahumada se encontró a sí mismo en el Instituto Nacional. En las aulas, donde escuchaba a Ricaurte Soler y a Joaquín Beleño, descubrió su vocación defensora de la soberanía. Fue dirigente estudiantil desde la secundaria hasta la universidad, donde estudió Derecho. Se hizo doctor, fue ministro de Trabajo y se convirtió en negociador de los tratados Torrijos-Carter. Samuel Luis Navarro. Desde su adolescencia, se empeñó en acompañar a su padre, Gabriel Luis Galindo, en su rol como jefe de la diplomacia panameña en Washington durante las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Desde ese costado, pudo presenciar las vivencias y conocer a los personajes de este gran acuerdo. Posteriormente, aquella experiencia sería clave en su servicio como primer vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Sean bienvenidos nuevamente a Memorias de Soberanía, un espacio donde repasamos juntos las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter y las lecciones históricas que hoy, 44 años después, siguen vigentes aún. Bienvenidos, doctor Adolfo Ahumada, señor Samuel Luis Navarro. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros sus memorias de soberanía. Lo que vamos a hacer hoy es repasar hechos que sucedieron hace 44 años. Y a veces los recuerdos, como ya hablamos en el programa anterior, están en retazos, las emociones, los hechos, y está todo por partes. Así que para facilitar estos recuerdos que son tan importantes para nuestro país, vamos a ir por tema. Así que les invito a tomar la primera tarjeta que va a ser nuestro primer recuerdo y es el tema de las reversiones. Doctora Ahumada, usted en ese momento de las negociaciones estaba a cargo de las negociaciones de las bases militares, que eran instalaciones que representaban para el panameño, eran amenazantes. ¿Cómo recuerda usted esa negociación? ¿Cuál era la parte más difícil de ceder en cuanto a la presencia de bases militares en Panamá? La primera gran decisión que se toma cuando se empieza a ver este tema en el curso de las negociaciones es si usted va a entrar en una negociación sobre las bases militares, desde luego que hay un fenómeno mental, porque tiene sus consecuencias jurídicas, pero fundamentalmente es mental en el sentido de que para poder negociarlas, cerrarlas, para poder reglamentarlas, que era lo que íbamos a hacer, lo primero que tenían que hacer es aceptarlas, desde el punto de vista pragmático. Esa fue una decisión pragmática del general Omar Torrijos de decir, no, es que nosotros no podemos decir que porque la interpretación jurídica dice que las bases no existen, no podemos llegar a la conclusión de que no existen. Sí existen, además todo el mundo las ve todos los días. Claro. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es discutir con ellos, conversar con ellos, negociar con ellos en el mejor ambiente posible para establecerle fecha de cumpleaños. Y la gran decisión, esta es la segunda, fue que las instalaciones militares de los Estados Unidos no desaparecieron de forma inmediata. Eso no es cierto. Fueron desapareciendo poco a poco a base de un programa progresivo de desmantelamiento. Lo primero fue la Escuela de las Américas, que tuvo que cerrar en los primeros 3 años. Las 3 últimas fueron Howard, Clayton y Sherman, allá en Colón. Y yo me sorprendo de quiénes eran los 3 negociadores de los Estados Unidos. Los 3 negociadores de los Estados Unidos eran Geraldine Chester, una abogada del Departamento de Estado. Estaba Michael Kozak, que se convirtió en un gran amigo nuestro y que todavía sigue siéndolo, un gran amigo nuestro. Y el más difícil, el que siempre ponía mala cara, que era Phil Barringer,
abogado del Departamento de Defensa del Pentágono, quien había sido el abogado de los Estados Unidos en el Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN. Entonces, con esa gente fue que nosotros tuvimos que vernos. Al principio había una gran desconfianza. Siempre en toda negociación al principio hay desconfianza. Luego, con el transcurso del tiempo y el intercambio de ideas, de criterios, de propuestas, el ambiente la atmósfera fue mejorando y pudimos entonces ir acercando posiciones, estableciendo cuáles son las reglas por las cuales tenían que regirse los soldados norteamericanos en la República de Panamá. Y todo eso incluyó la bandera. ¿Qué bandera iban a estar en las bases militares norteamericanas? Claro, ese era un simbolismo que estaba presente desde las primeras manifestaciones de Panamá en contra del Tratado Jaime-Varila. Y veníamos, o sea, esta negociación es tan diplomática, es tan elegante, a diferencia de precedentes como el intento del convenio Philos-Hines, que había sido tan sangriento en esa interpretación de si las bases militares, si las necesitamos, si no las necesitamos. Entonces, llegamos al 77 a una danza de diplomacia y de astucia política. Quería preguntarle, señor Luis, ¿cómo recuerda usted este aspecto de los militares? Usted en ese momento era un hombre muy joven y ¿cómo recuerda usted ver a los militares negociando con los panameños? Mira, sin duda alguna, todo esto para mí como joven era muy emocionante. Ser partícipe de lo que obviamente es parte de nuestra historia generaba muchísimas emociones. El tema, como el doctor Ahumada ha mencionado, de la emoción alrededor de la entrega de tanto de las bases militares como del propio canal, levantó muchísimas emociones tanto aquí como en Estados Unidos. O sea que esas negociaciones venían cargadas de emociones. Yo quiero referirme en esto de las reversiones, porque el doctor Ahumada, ahora que lo mencionaba, me recordó que una de las primeras, si no fue la primera, fue la reversión de Franz Field en Colón, porque resulta que la zona libre de Colón estaba restringida en su crecimiento y venía creciendo y había expectativas de mucho crecimiento en la zona libre de Colón. Pero la limitación era la base de Franz Field, que hoy todos la conocemos, pues, del otro lado de Colón. Y entonces, inclusive antes de que ya se hubiera pactado la fecha, el general Torrijos plantea cómo logramos que nos entreguen por lo menos parte de Franz Field para poder crecer la zona libre. ¿No? Y bueno, se entró en todas estas discusiones, tanto jurídicas como políticas y tal. Y finalmente, yo recuerdo estar presente cuando le plantean al general Torrijos que el problema que había era que los norteamericanos estaban muy preocupados de qué pasaba si un norteamericano se moría. ¿Qué pasaba en ese momento? Dentro del territorio que habrían trasladado a Panamá adelantadamente. El general Torrijos, en una genialidad de esas que lo caracterizaba, dice: dígale que tranquilo, que lo montamos en un radiopatrulla y lo pasamos al otro lado y ya está en el lado americano. Y de esa forma resolvemos el problema. La transformación de la antigua base militar de Clayton ha tomado 20 años para convertirla en lo que es hoy Ciudad del Saber tal como es. Definitivamente no había un manual que dijera cómo transformar una antigua base militar extranjera en un proyecto de interés colectivo sin ánimo de lucro para los panameños y las panameñas. Así que ha tomado la Fundación Ciudad del Saber mucha creatividad ir transformando ese espacio buscando diferentes fórmulas.
Una de ellas ha sido el trabajo en la cultura, ¿verdad? A través de toda esta serie de festivales y de una programación de actividades para el público, hemos podido atraer gente que nunca hubiera ido de otra manera a Ciudad del Saber para disfrutar de esto y también para crear memorias nuevas, ¿no? Y resignificar el lugar, ¿no? Lograr como una apropiación colectiva. Un poco la importancia de Ciudad del Saber tiene que ver con habernos puesto de acuerdo como país, como sociedad, en crear un proyecto a largo plazo que va más allá de las diferentes administraciones, para ver con luces largas el futuro del desarrollo de este país, apostar a la ciencia, a la tecnología, al emprendimiento, a la innovación para el desarrollo del país. Ha sido un tema en el que Ciudad del Saber ha sido pionero y líder también, ¿no? Un logro importante para Panamá fue haber traído a nuestro país la sede de los organismos de Naciones Unidas para la región de América Latina, que tienen todo su sede en Ciudad del Saber. Eso tiene un impacto muy importante en el país porque pone a disposición de los panameños y las panameñas y también de nuestros líderes, digamos, toda esa información sobre el desarrollo sostenible, también una oferta de actividades y de empleo para los panameños que tiene que ver con todo el sistema de Naciones Unidas y con todo el hub humanitario que hay en nuestro país. Tenemos un proyecto que es el Canal de Empresarias, que ha beneficiado ya a miles de mujeres en todo el país y es una manera de llegar desde las áreas revertidas a todos los rincones del país con beneficios, en este caso de emprendimiento, ¿no? Ciudad del Saber se creó como un parque científico y tecnológico originalmente y desde entonces ha logrado nuclear un ecosistema de actores de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro campus. Y la importancia que eso tiene es que Panamá pone la ciencia en un lugar importante de prioridad para resolver problemas de la sociedad a través del mecanismo de la ciencia y de la tecnología, a través del conocimiento. ¿Quiénes eran ustedes en ese momento? Usted era un adolescente cuando empezaron el fuerte de las negociaciones en el 74 y usted era un hombre joven, en las fotografías se le ve muy fogoso, siempre con la mano levantada. ¿Quiénes eran ustedes en aquellos días? Cuéntenos un poco qué estaba pasando en sus vidas en ese momento, cuántos años tenían y por qué estaban allí. Señor. Bueno, en el caso mío, yo muy joven, efectivamente, 14, 15, 16 años, siempre estuve muy cerca de mi padre. Realmente me gustaba mucho estar alrededor de él y muy interesado en todos los temas que ahí se trataban. O sea, no solamente era el tema de las negociaciones del tratado, que obviamente pues generaban muchísimo interés. ¿Y su padre era el negociador principal? No, en ese momento, bueno, al inicio era parte del equipo negociador, pero principalmente era uno de los que el general Torrijos incorporó como asesor en distintos temas. Y en ese tema, pues recuerdo, en ese ambiente recuerdo temas como la guerra del banano, por ejemplo, cuando se decidió buscar la manera de rentabilizar para los países las exportaciones de banano, pero esa fue otra. Parte de esas fueron las que llevaron luego al general Torrijos a designar a mi padre como embajador en Washington. Esa relación que se tenía. Así que desde muy joven yo participaba muy de cerca en reuniones donde yo era como el que estaba ahí, como la mosca en la pared. Doctora Ahumada, cuéntenos, en el caso suyo, usted venía de otro parte de la sociedad, ¿no? De otro espectro también del pensamiento. ¿Cómo llegó usted a esa posición siendo un hombre que representaba a la izquierda ilustrada? Porque en aquellos días había una polarización del pensamiento y había unas posiciones claramente definidas. Lo que pasa es que yo era un dirigente estudiantil que venía del Instituto Nacional y luego fundé la Universidad del Frente de Reforma Universitaria. Yo fui su primer presidente. Y luego fui presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios. Fui subsecretario de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y claro, todo eso incorporaba problemas de carácter social, problemas de carácter político y fundamentalmente la preocupación de la soberanía nacional. Fíjese, más que el tratado, más que el canal y más que las bases militares,
la preocupación fundamental era por el tema de la soberanía. Porque la verdad era que había un país dentro de otro país. Claro. Y Torrijos decía, Panamá limita al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica y al medio con la zona del canal. ¿Y cómo llega usted de ser este jovencito de 17 años que está inflamado por esta historia, por sus profesores, por su entorno, a ser un negociador de las bases militares y un negociador del fin del problema? ¿Cómo llega usted hasta ahí? Omar Torrijos organizó, recuerdo, un grupo en donde estaba Balbino Moreno, Gerardo González, Aristides Rollo, Juan Antonio Tac, Arturo Sucre y yo, y nos reuníamos en un edificio que se llamaba El Eje, que queda todavía, no desapareció, y en el Carmen, detrás de la casa donde vive Roberto Durán, y entonces allí me incorporaron a mí en la negociación. Yo todavía estaba en un organismo que algún día explicaré cómo funcionaba, no hoy para no quitar tiempo, pero se llamaba la Comisión de Legislación, que era un organismo extraño, pero que... Organismo extraño, lo voy a anotar. Sí, que era el que dictaba las leyes en Panamá en ese tiempo. La asamblea estaba cerrada. Yo era miembro de ese organismo, nos reuníamos en El Eje, discutíamos los temas, y de ahí entonces, después, ya cuando yo era ministro de Trabajo, salto a formar parte del equipo de negociación de los tratados, pero ese era mi rol en ese tiempo, un rol que me venía desde antes, y desde luego yo estaba muy satisfecho de poder contribuir. Claro, influenciado por sus estudios de Derecho y por esa fijación en el tema jurídico de la soberanía. Pero en este tema, como empezamos hablando de que en este momento habían pensamientos muy radicales en cuanto a cómo hacerlo, hay un suceso que voy a pedirle sus recuerdos en cuanto a la negociación, y es el momento de reanudación de relaciones de Panamá con Cuba. Esto se usa, es como un señuelo, es algo que sucede que fuerza a los norteamericanos a pronunciarse, a quejarse de que Panamá entablara relaciones con el régimen de Fidel Castro. ¿Cómo recuerda usted esa tensión alrededor? ¿Cómo se hablaba de Cuba? Había como un misterio muy romántico alrededor de eso. ¿Cómo lo recuerda usted? Una de las genialidades de esta negociación fue cambiar la dinámica. Hasta entonces, todas las negociaciones se habían hecho de forma bilateral. Panamá y Estados Unidos, solamente Panamá y Estados Unidos. Y en eso habían insistido los norteamericanos, que esto tenía que ser un problema de Panamá y Estados Unidos, no de más nadie, que no se involucrara más nadie en este problema. El general Torrijos, de forma genial, varió esa posición y se fue al mundo. Fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recordemos vinieron a Panamá, y aquí hubo una de las reuniones más emblemáticas del Consejo de Seguridad. Se convirtió en el principal embajador al mundo, exponiendo la posición de Panamá, y de esa forma demostrar una independencia de carácter de todo esto. Y ahí entra entonces romper con el tema enigmático que era las relaciones con Cuba en América Latina. Había que aislar a Cuba, y de hecho todos los países de América Latina así lo habían hecho. Así que fue un momento de mostrar independencia. Por supuesto, los Estados Unidos, y en los Estados Unidos tenemos que tener muy claro que no todos los norteamericanos piensan igual. Había el grupo conservador, sobre todo representado por los republicanos en ese momento, de línea muy, muy dura, que usaron lo de Cuba para demostrar que entregar el canal a Panamá era entregárselo a los comunistas. Entonces, ese fue un momento de esos definitivamente muy, muy difíciles. Y te cuento, ¿no? Cuando el general Torrijos va a Cuba, se hace acompañar
de un grupo amplísimo, no solamente de representantes de los sectores populares, que es lo que hubiera uno esperado, sino de empresarios. Un gran grupo de empresarios panameños que acompañaron al general Torrijos a romper con ese esquema de aislamiento a Cuba y ese temor. Vamos a continuar con otro tema, y es en la categoría de la población. ¿Qué pensaban los panameños en ese momento? ¿Cómo recuerdan ustedes cómo se manifestaban los panameños? De hecho, en el referéndum que hubo posterior a la firma, al menos 30% de personas votaron en contra. ¿Qué era lo que decían? ¿Por qué sus razones estaban en contra de esto que significaba el fin del protectorado, el fin de la posibilidad de la intervención? Doctora Ahumada, ¿qué decían? Y usted era el ministro de Trabajo, así que usted tenía, con esos patrullajes domésticos que hacía con el general por todo el país, tenía esa sensación de escuchar lo que decía la gente. ¿Qué decían los que estaban en contra? Había personas que estaban en desacuerdo. Yo creo que era una minoría, porque consideraban que no era conveniente que los Estados Unidos salieran del territorio nacional con las funciones que ellos tenían. Había una especie de costumbre que les producía cierta tranquilidad mental saber que se acotaban y se levantaban con el conocimiento de que los Estados Unidos estaban protegiendo el país. Había otro sector que era más radical y que consideraba que el tratado tenía unos términos demasiado largos. Hubo que esperar los 23 años, a tal grado que varios de los amigos que participamos en ese proceso de negociación no vieron la reversión del Canal de Panamá, comenzando por el propio Torrijos. Por otro lado, hay un factor político interno. El factor político interno era que el país tenía cierto grado de unidad alrededor de las conquistas del tratado, pero esa unidad no significaba unanimidad. Nunca hay unanimidad, jamás hay unanimidad, y ojalá que nunca haya unanimidad. Es peligroso, ¿no? Siempre es bueno que haya discrepancias y criterios opuestos, enfoques distintos, y desde luego alguna gente decía: yo no voy a votar por un tratado que está siendo dirigido y que ha sido negociado por Omar Torrijos y su combo, que además está dirigiendo una dictadura en Panamá. Yo creo que efectivamente el término de los 23 años y todas estas cosas tuvieron algún impacto, pero principalmente el activismo político alrededor del voto no para los tratados tenía que ver con este último punto, que era la oposición política en Panamá. Recordemos, no existían partidos políticos en ese momento. Se buscaron la bandera de que a través de este tratado se legitimaba la dictadura. Y entonces ese fue lo que aglutinó en gran parte ese 30%, que al final lo que planteaba era no a la dictadura militar. No tanto a el resto de los elementos que se han al hecho en sí. Y de hecho, recientemente el doctor Mario Galindo, en uno de los últimos libros que escribió, en uno de los escritos plantea que la realidad, ya viéndolo 40 años después, fue que fue una gran cosa para nuestro país el haber logrado este tratado y que fue un gran error haberse opuesto a esos tratados por circunstancias que no tenían nada que ver con el fondo, que era sacar de una vez por todas de la nacionalidad panameña este enclave que teníamos acá. Y ciertamente la historia nos muestra que luego de haber sobrepasado históricamente ese escollo, ese escollo en la soberanía, todas las otras cartas empezaron a caer
por sí solas, y esto nos lo demuestra la historia en los años 80, 90, 2000, hasta este momento. Esos 23 años representaban un futuro que parecía que nunca iba a llegar. Yo recuerdo que mi madre, cuando me cuenta estas cosas, me decía que parecía que el año 2000 no iba a llegar nunca, pero llegó y siguió, y han pasado ya casi 22 años, donde podemos tener el beneficio de la perspectiva, y por eso estamos aquí tratando de reconstruir con nuestros recuerdos por qué ese tiempo tan fascinante es tan importante hoy. Y vamos a continuar con otra categoría, y les voy a pedir que tomen la siguiente tarjeta, porque en aquellos momentos donde había mucha intensidad, los periodistas, a través de las caricaturas, de los escritos, pues se expresaban, ¿no?, acerca de lo que veían en sus poblaciones. Cuéntenos un poco qué impresiones les causan estas caricaturas. Bueno, me trae muchos recuerdos, por supuesto, porque, como dije anteriormente, las emociones alrededor de esto, de lado y lado, fueron cada día polarizándose más y más. Y sin duda, en los Estados Unidos, el debate de entregarle el canal a Panamá se convirtió en una bandera política fantástica. De hecho, muchos consideran que la derrota que sufre el presidente Carter al tratar de buscar la reelección después de la firma de los tratados, en gran medida está basada en haber entregado el canal a Panamá. Entonces, los grupos conservadores, y ahí en esta caricatura lo veo claramente, planteaban que cómo se le ocurría al presidente Carter y a los demócratas en la administración de los Estados Unidos entregar algo que era tan americano como norteamericano como la bandera. Es que esto también nos demuestra esa lucha interna, como usted bien lo ha descrito, teníamos una lucha ideológica aquí en Panamá, donde obviamente había una preocupación por Panamá, pero en Estados Unidos también había una situación muy particular. Los Estados Unidos venían del escándalo del Watergate, venían de la derrota en Vietnam. No era el mismo Estados Unidos de Teddy Roosevelt, era otro panorama. Cuéntenos, doctora Ahumada, en su caricatura donde aparece Teddy Roosevelt, sí, escandalizado por la firma de los tratados, sí, ¿cómo recuerda usted ese aspecto? Pero en primer lugar, Teddy Roosevelt es lógico que salgan 1000 caricaturas, porque Teddy Roosevelt dijo, I took Panama. Y dijo, mientras los senadores estaban discutiendo el tratado, yo me estaba tomando Panamá. Y en efecto, era la época del Big Stick. La época del trabajo con el manduco. Entonces, así se controlaba América Latina. En Estados Unidos, en general, había poco conocimiento de la existencia de Panamá. La gente sabía que había un canal, pero no sabía cómo se manejaba ese canal, qué reglamentaciones se le aplicaban al canal. Había poco conocimiento de la gente. Había sectores, claro, políticos, claro, intelectuales, que lo conocían, pero no toda la población, que decían, jamás hay que pensar en entregarle ningún canal a Panamá. Es un país muy chiquito que no va a tener recursos para poder atender ese compromiso internacional. Simultáneamente crecía en los Estados Unidos un movimiento al que a veces nosotros mismos no le damos la importancia histórica que tuvo para los efectos del Tratado del Canal, y fue el movimiento por los derechos civiles. El señor Martin Luther King sabía de la existencia del Canal de Panamá y de las luchas panameñas por una justicia en el tratamiento de ese tema. Había un panameño llamado Cirilo Maxwin, que había estudiado en el Instituto Nacional. Después se fue para los Estados Unidos. Empezó con una pequeña empresa, siguió creciendo, se convirtió en un gran empresario.
era el tesorero del movimiento de Martin Luther King. Cirilo Maxwin había sido aquí corredor de 100 metros planos y 200 metros planos. Bueno, no llegó al nivel de Lloyd Lavish, que ganó medalla en los Juegos Olímpicos en Londres en el año 48, pero Cirilo Maxwin era un hombre completo, integral, íntegro. Por vía de Cirilo Maxwin, el movimiento de los negros de los Estados Unidos conocen y se concientizan sobre el problema de la lucha de Panamá por su soberanía. Y allí estaba gente que eran famosos y conocidos en el mundo intelectual y en el mundo artístico de los Estados Unidos. Ahí estaba Miriam Makeba, participaba en eso. Stokely Carmichael, que era uno de los hombres cercanos a Malcolm X. Entonces estaba Andrew Young, que incluso fue gobernador en Atlanta y luego, en Georgia, y luego embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Y vinieron a Panamá varios de ellos. Y aquí se les atendía y se les explicaba. Y llegaron al canal. Yo creo que sin que los Estados Unidos ni siquiera se dieran cuenta de que Andrew Young estaba aquí en la esclusa de Miraflores. Ese movimiento que formaba parte de un movimiento que representaba una nueva conciencia en las luchas sociales de los Estados Unidos, acoge al movimiento de Panamá y a las preocupaciones de Panamá como parte de su programa. La comunidad afroantillana en los años 70 tuvo diferentes roles en este logro de la firma de los tratados. Esos logros vienen desde diferentes perspectivas, incluyendo liderando movimientos sindicales, incluyendo formando parte del equipo negociador. Además, se crearon grupos de intelectuales afropanameños que ayudaron a diseminar muchas de las ideas que convencieron a muchos a entender la importancia de los tratados, y afroantillanos, tanto en Panamá como en los Estados Unidos, trabajaron uniendo fuerzas con individuos y organizaciones enfocadas en temas de derechos civiles en los Estados Unidos para lograr impulsar ese mensaje hacia los miembros del Senado y el Congreso para conseguir ese apoyo hacia los tratados, hacia la firma de los tratados. Este logro es de todos. Alcanzamos lograr esta soberanía anhelada y le probamos al mundo entero lo que Panamá podía hacer. Cuando tomamos en cuenta la experiencia afroantillana en Panamá en los años 70, justamente las experiencias de los afroantillanos tenía una combinación de discriminación racial real que se vivía tanto dentro del enclave de la zona del canal como afuera. Entonces, lo que es muy bonito para uno recordar en estas fechas también es el rol importante que han jugado los descendientes de los constructores afroantillanos al desarrollo de nuestro país a lo largo de los años. Uno de los beneficios de poder participar dentro de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá ha sido justamente tener acceso a personas, tanto fundadores como presidentes actuales, que comparten sus anécdotas, sus vivencias sobre lo que han vivido, y en conjunto la sociedad con sus miembros trabaja muy fuerte para diseminar y conservar y rescatar esas historias de nuestros descendientes y del legado que sigue a futuro. Todo ese grupo influenció muchísimo en la conciencia del presidente Carter, que una vez llegó a la presidencia, decidió que este iba a ser uno de sus legados, resolver de una vez por todas este tema de Panamá y de esa manera igual resolver un problema que
ya el general Torrijos se lo había convertido en un problema con América Latina y con el mundo. Anhelo de soberanía tienen mis hermanos y la patria mía. Hoy miro cuando voy contigo el cerro Ancón, sin plantas, sin flores, sin vegetación, con la misma torre usada en Saigón. Hoy dice este pueblo ya, basta de amenazas, es nuestro el canal, y sin condiciones, sin imposiciones, la soberanía es de Panamá. Yo llego a Panamá empezando en 1977 con mi familia. Tenía yo 18 años, nunca había estado como adulto en este país y llego directamente a la Universidad Nacional de Panamá, en donde estudio filosofía e historia, y a trabajar en el Grupo Experimental de Cine Universitario, a participar de un proceso social sin antecedentes en el país, ¿no? Entonces, el país que yo conozco poco tiene que ver, un poco tristemente, con lo que sucede hoy, pero era un país muy vinculado a lo que estaba pasando, con una efervescencia a favor y en contra, afortunadamente una efervescencia mayoritaria en favor de las cosas que había que cambiar. Los artistas éramos el frente público de la lucha por la soberanía y fuimos testigos, creo que privilegiados, de toda una era en la que aprendíamos de Trópico de Cáncer, pero también de Santos Díaz y los juglares de la Revolución, de Toñito Vargas, de Pille Collado, de cantores populares de raigambre, los Beachers, con quienes compartimos tarima en varias ocasiones, Lord Panama, Lord Cobra, Lord Delicious. Eran los años también del Frente Nacional de Trabajadores de la Cultura, Chico Chanmarín, Carlos Wong. Yo realmente me forjé en ese crisol. Y las giras empezaban en verano con un concierto en la cárcel modelo para los presos. Y de ahí a darle la vuelta al país. Asentamientos campesinos, escuelas, cárceles, plazas, centros regionales universitarios. No hubo lugar de este país que no recorrimos con nuestras canciones y con el mensaje político y educativo de las tareas fundamentales de Panamá en esos años. ¿Qué sería Panamá sin la firma de aquellos tratados? Sin la visión de nación, sin el amor a la patria de generaciones de panameños, porque no es que Torrijos lo inventó ni lo culminó todo, fue la fase, le tocó culminar aquella etapa, pero venía desde Porras, desde Victoriano, el movimiento inquilinario, la revolución cuna, el movimiento estudiantil, todo eso culmina o llega a un punto álgido en el 77 y en la firma de los tratados. Hemos demostrado todo lo que podemos hacer juntos y que podemos conquistar cualquier cosa que nos propongamos. El asunto es mantener la memoria viva, quiénes somos, de dónde venimos, por qué hemos llegado hasta aquí, y tener la certeza de que solo juntos podremos abordar tareas nacionales de la envergadura, por ejemplo, de la conquista de la sexta frontera. Si la quinta frontera fue la soberanía plena, la sexta frontera es vencer la desigualdad, vencer a la ignominiosa diferencia de ingresos que hay en este país y repartir los panes y los peces para todos. Hoy dice este pueblo ya, basta de amenazas, es nuestro el canal, y sin condiciones, sin imposiciones, la soberanía es de paz.
imposiciones, sin imposiciones, la soberanía. Los presos en Gamboa tenemos el privilegio de que nuestros amigos y parientes nos visiten los domingos y días feriados, sin necesidad de algún permiso previo. No hay nada más estimulante que la visita amiga e inesperada. Uno vuelve a vivir y a avergonzarse. Todo el que visita a un preso es porque lo ama, lo comprende y lo perdona, sobre todo porque lo perdona. La zona del canal, como vemos aquí representados en estos objetos que tenemos aquí, los mazos de la zona del canal, eran, digamos que, la suma de la frustración de los panameños con que en nuestro territorio se aplicaran leyes de otro país y que llegaran a encarcelar a panameños por eso. Y los artistas muy bien resumían ese sentimiento. ¿Qué artistas o qué expresión artística recuerdan ustedes que les haya marcado más? Bueno, yo la marcha Colonia Americana no, que se hizo tan popular que se enseñaba en todos lados, en todas las escuelas. Esa fue una expresión de mi juventud, sin duda alguna. Pero todas estas expresiones, tanto escritas, pinturas, canciones, representaron ese sentir del avance ante una injusticia. Doctora Ahumada, ¿en su caso? Mire, antes de Gamboa Rock Gang apareció Luna Verde. Luna Verde, que incluso ganó concurso Ricardo Miró. Esa es una figura, una metáfora. Luna Verde es el dólar. Y entonces por eso Joaquín Beleño le llamó Luna Verde a su novela. En el Instituto Nacional casi todos nos sentíamos que éramos el muchacho, pues. O sea, los que representábamos el protagonista principal, que era Ramón de Roqueverde. Y ese era el protagonista principal de Luna Verde, que era un estudiante. Entonces, eso, uno a esa edad queda impresionado y queda, iba a decir envenenado, pero no es que era envenenado, pero sí queda uno impresionado y con interés en el tema. Después de eso vino Gamboa Rock Gang, que era precisamente en Gamboa, lo que ahora es la cárcel del Renacer, y que el GAN era el grupo de presos que sacaban a trabajar en la carretera, que todavía está ahí esa carretera. Entonces, esas obras fueron, bueno, ya desde niño uno había oído el Cerro Ancón, Amelia Denis de Icaza, y creo que el más grande poeta que ha dado la República de Panamá es Pedro Rivera. Yo quisiera pedirles una confesión de aquel momento. ¿Qué fue lo más difícil para usted ceder? ¿Qué fue lo que realmente le costó a usted a nivel personal ceder? Y en el caso suyo, señor Luis, ¿cómo recuerda usted aquellos momentos de estrés? Usted veía a su padre y quizás era la persona que estaba ahí que más lo conocía. ¿Cuándo usted recuerda que todo estaba a punto de caerse en la expresión de cómo se manifestaba esa tensión? Empecemos con el doctor Ahumada. Cuando el 9 de enero del año 64, una de las grandes discusiones era qué era lo que había que hacer primero en función de dar respuesta frente a la agresión de los Estados Unidos. Y uno decía, bases no. Es decir, desaparecer las bases militares inmediatamente. De lo contrario, no se podía mantener el respaldo al presidente Chari. Solo se respaldaba al presidente Chari si él exigía a los Estados Unidos que cerraran sus bases militares inmediatamente. Estamos hablando de enero de 1964. Por supuesto que para mí fue muy difícil entrar a negociar con los Estados Unidos sin decirle, aquí no va a haber ninguna negociación si ustedes no cierran las bases ya. Entonces yo tuve que entrar a discutir el tema de las instalaciones militares
y además darle periodos de existencia para que fueran cerrando poquito a poquito. Esa fue una concesión que a mí me dolió y me llegó al alma. Y ese fue el elemento que a mí más me afectó, porque recordaba los tiempos del 9 de enero y decía, y yo que gritaba bases no, y ahora resulta que ahora tengo que estar negociando. Ahora me toca negociar. En el caso suyo, señor Luis, cuéntenos cómo era su padre, cuándo usted lo vio realmente preocupado. El más difícil de todos, yo recuerdo, fue un momento cuando durante la ratificación de los tratados en el Senado de los Estados Unidos, un senador en ese momento sin ningún protagonismo, el senador de Concini, decide que va a poner una enmienda a los tratados que de hecho daba al traste con mucho de lo que se había negociado. Y de hecho el presidente Carter se había comprometido con el general Torrijos de que lo que se había negociado era lo que se iba a implementar. Y yo recuerdo ese día con mucha frustración que no había chofer en la embajada y mi papá me dice, llévame a la Casa Blanca. Y yo de chofer me fui a la Casa Blanca, que de hecho ya en ese momento la relación con la administración del presidente Carter y el presidente Carter era tan fluida que llegamos a la entrada de la Casa Blanca, que es una fortaleza eso, y inmediatamente vieron que éramos nosotros y abrieron la puerta y entran. Y dentro de esa frustración que él le mostraba al presidente Carter, el presidente Carter le dijo, calma, esto lo vamos a resolver. Dile al general Torrijos que lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver de una manera de que lo neutraliza esa enmienda con otra enmienda. Y de hecho, en el segundo tratado se logró una enmienda que neutraliza la primera enmienda, la enmienda de Concini, que era un obstáculo que habría dado al traste, sin duda alguna, con lo que se había pactado. ¿Quién fue esa persona más difícil en las negociaciones, además de Concini, que metió ese pie en la puerta, que casi da al traste con las negociaciones? ¿Cómo recuerdan ustedes ese ambiente donde habían sectores norteamericanos o personas que nos estaban dando lecciones de historia también, ¿no? Yo personalmente recuerdo a uno, que era el señor Phil Barringer. Ese señor sí era duro, porque ese señor, como él venía de negociar el tratado de la OTAN, entonces venía con el mazo en la mano. ¿El Big Stick? El Big Stick. Y nosotros éramos atrevidos y audaces, porque a nosotros no nos importaba el mazo. Nosotros íbamos con la línea de que había que resolver el problema a favor de Panamá y punto. Pero ese señor hacía una propuesta. Entonces se redactaba la propuesta en español. Se le cambiaba una palabrita o dos palabritas y ya él creía que ese cambio de esa palabrita significaba lo que nosotros llamamos un camarón. Entonces mandaba la propuesta al departamento de traducción, con la mala suerte de que esos traductores del Departamento de Defensa, la verdad es que de español no sabían absolutamente nada o sabían muy poco. Y yo tengo la sospecha de que en inglés tampoco. Había un senador que se llama Strom Thurmond. El senador Thurmond era una de esas figuras que eran... él no había manera de cambiarlo. Era de Carolina del Sur, de esos sureños que habían vivido, estaban reviviendo la guerra civil. En fin, ese fue una de las figuras más difíciles con las que hubo que trabajar ahí.
De hecho, como parte de las visitas de senadores que vinieron a Panamá, que vinieron más de 70 senadores a visitar Panamá, la gran mayoría de ellos cambiaron su opinión que tenían. En el caso de Thurmond, recuerdo que estando en Contadora, le dijo, ¿saben qué? La verdad que ustedes todos me han caído muy bien y esto aquí yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer, pero ¿saben qué? Yo tengo que votar en contra. Y de hecho fue uno de los votos en contra. Yo quiero agradecerles que nos hayan compartido sus recuerdos. Hay muchos más recuerdos que contar y muchas más preguntas que me gustaría hacerle, pero quiero finalizar con un reto. ¿Cuál era la frase, la consigna que ustedes recuerdan que más representaba lo que ustedes pensaban en ese momento? Yo voy a empezar con la frase Junta, Pueblo, Gobierno. Eso se decía mucho y aún ahora me impresiona el poder que tienen esas palabras. En el caso de ustedes, ¿cuáles fueron las consignas que más les importaban en ese momento? Doctora Ahumada. Mira, a mí me parece que la consigna más emotiva y la que más movilizaba era soberanía o muerte. Junta, Pueblo, Gobierno es una gran consigna, pero una consigna interna. Una consigna de las relaciones internas de Panamá. Junta, Pueblo, Gobierno era el gobierno da los materiales, los pone a disposición de las comunidades y entonces las comunidades realizan el trabajo de lo que necesitaran en su entorno. Pero lo de soberanía o muerte era una referencia a que la cosa no era el canal solamente, ¿no? Ni principalmente, y tampoco eran las bases militares, era la soberanía. ¿Usted? Frases que en ese momento no comprendía, pero que hoy lo veo ya con otros ojos, es lo que yo quiero para mis hijos, lo quiero para mi pueblo, ¿no? Y esa era una de esas frases que el general Torrijos mencionaba muchísimo en cada uno de sus discursos, que hoy tiene mucho más siendo padre, significado siendo padre, pero sobre todo viendo cómo él desarrolló a lo largo del país una religión alrededor de el tema de nuestra soberanía, el país que queríamos y el país hacia el que él quería que camináramos. Sin duda esa me impactó muchísimo. Lo que quiero para mis hijos es lo que quiero para mi pueblo. Soberanía o muerte y Junta, Pueblo, Gobierno. Y al final no fue soberanía o muerte, sino soberanía o vida, que es lo que tenemos hoy, casi 22 años después, una vida en la que podemos contar muchos aciertos y que ciertamente estábamos del lado correcto de la historia. Quiero agradecerles profundamente sus recuerdos, sus anécdotas y quiero cerrar esta segunda entrega de Memorias de Soberanía con las palabras de la doctora Maritza Lazo, directora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá, quien engloba con sus palabras este concepto de hoy, de soberanía y vida. Bueno, es importante recordar todos los eventos históricos importantes, significativos, ¿no?, para la historia de un país, pero es en particular una cosa que a mí me llama la atención de los negociadores, de los panameños de esa generación y de los que los precedieron, es como ellos se sentían con todo el derecho de negociar de iguales con la gran potencia del mundo, se sentían con todo el derecho de decir, nosotros podemos manejar esto igual que ustedes, a pesar de todos los estereotipos y prejuicios que habían contra Panamá. Entonces eso es algo que para mí es importante recordar y valorar, y seguir pensando y valorando a medida que enfrentamos retos como país.